Apenas ella deposite los $73,000 para mi viaje, mando a esa vieja a un asilo. Escuché eso cuando mi nuera olvidó el celular encendido. Me quedé en shock. Yo realmente iba a prestarle el dinero. Pero cuando decidí congelar sus tarjetas, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. A los 63 años, pensé que ya había experimentado todas las formas posibles de dolor. Me equivoqué. Era un martes por la tarde cuando mi mundo se desplomó. Kiara había venido a visitarme, como siempre hacía los martes, trayendo a mis nietos para que pasaran tiempo conmigo. Todo parecía normal. Ella jugaba con los niños en la sala mientras yo preparaba la merienda en la cocina, escuchando sus risas mezclarse con las voces de los pequeños. Cuando regresé con la bandeja de galletas caseras, Kiara estaba hablando por teléfono cerca del sofá. No le presté mucha atención al principio, ocupada viendo a Tommy, de 7 años, construir una torre con bloques mientras Sara, de 5, coloreaba en su libro favorito. Estos momentos eran mi tesoro más preciado. Kiara terminó su llamada y dejó el teléfono en la mesa de centro. «Abuela Aurora, voy al baño un momento», me dijo con esa sonrisa que siempre me derretía el corazón. Durante 8 años, desde que se casó con mi hijo David, la había tratado como a la hija que nunca tuve. Los niños siguieron jugando cuando sonó el teléfono de Kiara. La pantalla mostraba el nombre Melissa, hermana. Sin pensarlo mucho contesté, pensando que podría tomar un mensaje. «¿Kiara? ¿Ya hablaste con la vieja sobre el dinero?» La voz era áspera, impaciente. Me quedé helada. ¿La vieja? «Melissa, soy Aurora. Kiara está en el baño. ¿Quieres que le diga algo?» Un silencio mortal. Luego, la línea se cortó. Pero no fue eso lo que me destrozó. Fue lo que escuché después. Kiara regresó del baño y tomó su teléfono, sin darse cuenta de que había quedado conectado a otra llamada. Su voz llegaba clara desde el altavoz, mientras marcaba de nuevo a su hermana. «Melissa, la estúpida de la suegra contestó tu llamada. Pero no te preocupes, no sospecha nada». Mis manos temblaron. Los niños seguían jugando, ajenos a que el mundo de su abuela se estaba desmoronando. «Escucha bien», continuó Kiara, caminando hacia la ventana. «En cuanto esa vieja idiota deposite los $73,000 para mi viaje, la meto directo en un asilo. Ya tengo todo investigado. El lugar más barato que encontré cuesta $1,200 al mes. Con su pensión alcanza justo». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El aire se escapó de mis pulmones. «Pero Kiara», escuché responder a Melissa, «¿y si David se opone?» La risa de Kiara fue cruel, despiadada. «David es un idiota manipulable. Le voy a decir que su mamá está perdiendo la memoria, que es peligroso que viva sola. Ya planté algunas semillas. Ayer le comenté que Aurora había dejado la estufa encendida y que olvidó cerrar la puerta principal. Obviamente, todo mentira, pero él se lo tragó completo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿David realmente creía eso de mí? «El plan es perfecto», continuó Kiara. «La vieja siempre ha sido demasiado generosa. Dice que el dinero es para que David y yo podamos tomar unas vacaciones familiares en Europa. ¡Ja! El muy tonto ni siquiera sabe que ya reservé el viaje solo para mí y los niños. David se queda trabajando como siempre». Melissa se rió. «Eres terrible, hermana. Pero tienes razón, esa mujer es demasiado tonta. Siempre dando y dando dinero». «Exacto. Y una vez que esté en el asilo, podré vender esta casa. David heredará todo cuando ella muera, pero mientras tanto, yo controlo las finanzas familiares. Esta propiedad vale fácilmente $400,000. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero me las sequé rápidamente cuando Tommy se acercó. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños. «Sí, mi amor, solo se me metió algo en el ojo». Kiara seguía hablando, sin idea de que yo podía escuchar cada palabra venenosa. Lo mejor de todo es que la muy ingenua ya tiene todo preparado. Me mostró los papeles del banco ayer. El dinero estará disponible mañana por la tarde.
En una semana estará fuera de aquí y yo podré finalmente vivir mi vida sin esa carga. ¿Carga? Esa palabra se clavó en mi pecho como un puñal. Durante 8 años había cuidado a sus hijos cuando ella quería salir con amigas. Había pagado las cuentas médicas cuando David tuvo problemas en el trabajo. Había comprado los uniformes escolares, los útiles, incluso había dado el enganche para la casa donde vivían. Recordé todas las noches que Kiara llegaba a mi casa llorando, diciéndome que no sabía cómo criar a los niños, que se sentía agobiada. Yo la consolaba, la tranquilizaba, le aseguraba que era una buena madre. Incluso contraté a una niñera para que la ayudara los fines de semana. ¿Y los niños?, preguntó Melissa. Los niños van a estar mejor sin ella, llenándoles la cabeza con tonterías. Siempre les compra demasiados dulces y les permite hacer lo que quieren. Es mala influencia. Esas palabras fueron como bofetadas. Tommy y Sara corrieron hacia mí en ese momento, abrazándome las piernas. «Te amamos, abuela Aurora», dijeron al unísono. Mi corazón se contrajo. Estos niños, mis nietos, eran mi razón de vivir desde que mi esposo murió hace 5 años. ¿Cómo podía Kiara quitármelos? «Tengo que colgar», dijo Kiara. «La vieja va a sospechar si me demoro mucho». La llamada terminó justo cuando Kiara regresó a la sala, con esa sonrisa falsa que ahora veía con otros ojos. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, besando la frente de Sara. «Todo perfecto», logré responder, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. Durante el resto de la visita, observé cada gesto, cada palabra de Kiara. ¿Cómo no lo había visto antes? La forma en que revisaba mi correo cuando pensaba que no miraba. Cómo siempre desviaba las conversaciones hacia mis finanzas. Las preguntas aparentemente inocentes sobre mis cuentas bancarias. Cuando se fueron, me quedé sentada en mi sofá, rodeada del silencio más doloroso de mi vida. En mis manos tenía la tarjeta del banco con los números de las cuentas donde Kiara tenía acceso como ayuda familiar, cuentas que yo había abierto para facilitarle las compras del supermercado y los gastos de los niños. Esa noche no pude dormir. Una y otra vez repasaba años de recuerdos, viendo señales que había ignorado. La forma en que Kiara siempre tenía una emergencia financiera justo cuando yo recibía algún dinero extra. Cómo nunca me devolvía los préstamos, pero yo nunca se los reclamaba porque éramos familia. Mi propio hijo había sido envenenado contra mí, haciéndole creer que yo estaba perdiendo la memoria. ¿Cuántas otras mentiras le habría contado? Al amanecer, tomé una decisión. Si Kiara quería jugar, íbamos a jugar. Pero esta vez, las reglas las pondría yo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado mientras procesaba la traición más dolorosa que había experimentado. Cada vez que Kiara llamaba o visitaba, su voz dulce y sus besos en la mejilla se sentían como veneno. El jueves por la mañana decidí revisar todos mis registros financieros. Me senté en mi escritorio con una taza de café que se enfrió mientras descubría la magnitud de mi generosidad ciega. Los números no mentían. En 8 años, había dado a Kiara y David más de $200,000. No prestado, dado. Porque cada vez que les prestaba dinero, nunca me lo devolvían y yo nunca se los reclamaba. 25,000 para el enganche de su casa. 15,000 cuando David perdió su trabajo por 3 meses. 30,000 para el auto nuevo de Kiara porque necesitaba algo confiable para los niños. 12,000 para las vacaciones familiares del año pasado. Miles y miles en gastos menores, ropa para los niños, cuentas médicas, reparaciones de la casa, incluso los muebles de la sala. Recordé cada ocasión. Kiara llegaba con los ojos llorosos, explicando la emergencia del momento. «Aurora, no sabemos qué hacer. David está muy estresado y yo tengo miedo de que esto afecte nuestro matrimonio». Siempre la misma historia, siempre la misma manipulación emocional, y yo, como una tonta, caía cada vez. Mi teléfono sonó. Era David. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo. ¿Todo bien contigo?» «Sí, pero...» Su voz sonaba preocupada. «Mamá,
Kiara me contó que ayer olvidaste apagar la estufa otra vez y que dejaste la puerta principal abierta toda la noche. Sentí un nudo en la garganta. Ahí estaba, la manipulación en acción. David, yo nunca. Mamá, sé que es difícil admitirlo, pero tal vez deberías considerar mudarte a un lugar donde tengas más ayuda. Hay residencias muy bonitas donde... ¿Un asilo? Las palabras salieron más secas de lo que pretendía. No un asilo, mamá. Una comunidad de adultos mayores con servicios. Kiara ha estado investigando, y hay lugares muy buenos. Solo queremos lo mejor para ti. Kiara había estado investigando, claro que sí. Ya tenía todo planeado. David, mi memoria está perfecta. Nunca he dejado la estufa encendida ni la puerta abierta. Un silencio incómodo. Mamá, a veces las personas no se dan cuenta cuando empiezan a tener problemas. Kiara solo está preocupada por tu seguridad. Por primera vez en años, sentí rabia hacia mi propio hijo. No rabia por su preocupación, sino por su ceguera. ¿Cómo no podía ver lo que su esposa estaba haciendo? David, ¿tú le dijiste a Kiara sobre el dinero para su viaje? Sí, me comentó que habían hablado de eso. Es muy generoso de tu parte, mamá. Kiara está muy emocionada. Dice que será bueno para toda la familia tomar un descanso. Toda la familia. Otra mentira. Según lo que había escuchado, David ni siquiera sabía que no estaba incluido en el viaje. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Mi propio hijo estaba siendo manipulado tanto como yo, pero él no lo veía. ¿Cuánto tiempo llevaría Kiara envenenándolo contra mí? Esa tarde, mi vecina Margaret vino a tomar té, como hacía todas las semanas desde hace 10 años. Aurora, tienes cara de preocupada. ¿Todo bien? Margaret tenía 70 años y una sabiduría que venía de haber criado 5 hijos y sobrevivido a 2 maridos. Si alguien podía darme perspectiva, era ella. Margaret, ¿alguna vez te ha parecido que Kiara es diferente? Margaret dejó su taza en el platillo con más fuerza de la necesaria. Ay, Aurora, me pregunto cuándo ibas a darte cuenta. ¿Qué quieres decir? Cariño, esa mujer te ha estado usando desde el primer día. Todas las vecinas lo hemos visto, pero nadie sabía cómo decírtelo. Mi corazón se hundió. ¿Todas ustedes lo sabían? Aurora, ella llega aquí en autos diferentes cada pocas semanas. El mes pasado la vi bajándose de un BMW que nunca había visto. La semana anterior, de un Lexus. ¿De dónde crees que sale el dinero para esos autos? No había pensado en eso. Kiara siempre tenía explicaciones. Autos prestados de amigas, rentados para ocasiones especiales. Y no solo eso, continuó Margaret. La he visto en el centro comercial gastando cantidades obscenas de dinero. Bolsas y bolsas de tiendas caras. Ropa que cuesta más que mi renta mensual. Pero ella me dice que compra todo en ofertas. Margaret me tomó la mano. Aurora, querida, esa mujer lleva ropa de diseñador que cuesta miles de dólares. No hay ofertas que expliquen eso. Los recuerdos empezaron a cobrar sentido. Las bolsas de compras que Kiara siempre escondía cuando llegaba a mi casa. La forma en que cambiaba de tema cuando yo preguntaba por algún vestido nuevo. Las veces que la había visto usando joyas que nunca antes había notado. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Margaret suspiró. Intentamos de formas sutiles. ¿Recuerdas cuando Linda comentó que Kiara parecía muy gastadora? ¿O cuando Patricia preguntó si David había recibido un aumento porque Kiara andaba muy arreglada? Pero tú siempre la defendías. Era cierto. Cada vez que alguien hacía un comentario sobre Kiara, yo salía en su defensa. Es una buena madre, decía. Trabaja muy duro, insistía. Aurora, todas hemos visto cómo esa mujer te manipula. La forma en que siempre llega aquí con alguna crisis, cómo cambia su tono de voz cuando necesita algo. Incluso hemos notado cómo revisa tu correspondencia cuando piensa que nadie mira. ¿Han visto eso? Cariño, ella abre tu correo. La he visto haciéndolo desde mi ventana. Incluso una vez la vi fotografiando algunos papeles con su teléfono. La traición se sentía cada vez más profunda. No solo me había estado robando emocionalmente, sino que había estado espiando mis finanzas durante años. ¿Y David? ¿Él sabe algo de esto?
Margaret negó con la cabeza. David es un buen hombre, pero está completamente ciego. Esa mujer lo tiene bajo su control total. Hace meses que no lo vemos sonreír realmente. Esa noche, sola, en mi casa, repasé años de navidades, cumpleaños, graduaciones. En cada foto familiar, Kiara estaba perfectamente arreglada con ropa que ahora sabía que costaba más que el salario mensual de David. Y yo, como una tonta, pensaba que era porque sabía encontrar buenas ofertas. Recordé la vez que Kiara llegó llorando porque no tenían dinero para la cena de Navidad. Yo inmediatamente le di $500. Esa misma semana, Margaret me contó que había visto a Kiara en un restaurante caro con sus amigas, gastando sin restricciones. Todas las piezas empezaron a encajar. Los préstamos de emergencia que coincidían con sus compras ostentosas. Las crisis familiares que siempre requerían mi intervención financiera. La forma en que siempre sabía exactamente cuánto dinero yo tenía disponible. El viernes por la mañana, Kiara llamó. «Aurora, ¿ya tienes listo el dinero para el viaje? Es que necesito hacer las reservaciones finales». «Sí, querida, lo tendré listo mañana». «Perfecto. Sabes que esto significa mucho para nuestra familia. David ha estado tan estresado últimamente». Después de colgar, miré los papeles del banco esparcidos en mi mesa. Los $73,000 estaban listos para transferir, pero por primera vez en 8 años no iba a caer en su trampa. El sábado por la mañana desperté con una determinación que no había sentido en años. Si Kiara había estado investigando asilos para mí, entonces era hora de que yo investigara algunas cosas sobre ella. Comencé con lo más obvio, las redes sociales. Nunca había sido muy activa en Facebook o Instagram, pero sabía cómo usarlas. Lo que encontré me dejó sin aliento. El perfil de Kiara era un catálogo de lujo. Fotos en restaurantes caros que yo sabía que costaban más que mi pensión mensual. Imágenes de spa days, tratamientos faciales, uñas perfectas cada semana. Pero lo que más me impactó fueron las fotos de sus compras. Bolsas de Louis Vuitton, zapatos de Louboutin, vestidos de Chanel. En una sola publicación, presumía un collar que reconocí inmediatamente. Lo había visto en una joyería del centro comercial por $8,000. Scrolleé hacia atrás, viendo meses de publicaciones. Cada crisis financiera que había compartido conmigo correspondía exactamente con una nueva compra ostentosa. El día que me pidió dinero para las medicinas de Sara, había publicado fotos de una cena de $500 por persona. Pero lo más revelador fueron los comentarios de sus amigas. «Otra vez de compras. Tu suegra debe ser millonaria. ¡Qué suerte tienes con Aurora! Mi suegra no me da ni para el café. ¿Cuándo me vas a presentar a tu gallina de los huevos de oro?» Cada comentario era una bofetada. Todas sus amigas sabían que yo era su fuente de dinero. Todas se reían de mi generosidad a mis espaldas. Encontré algo aún peor. Un video de hace 3 meses donde Kiara estaba en lo que parecía ser una fiesta, claramente bebida, riéndose mientras decía: «Mi suegra es tan ingenua que cree que todo lo que le digo. Le dije que necesitábamos $5,000 para arreglar el techo, y era mentira. Solo quería irme a Miami con las chicas». Sus amigas se reían en el video. Una de ellas gritó: «Eres terrible, pero qué inteligente». Tuve que levantarme y caminar por la casa para procesar lo que acababa de ver. No solo me había mentido, sino que se jactaba de ello públicamente. Decidí profundizar más. Llamé a mi banco y solicité un reporte detallado de todos los movimientos en las cuentas donde Kiara tenía acceso. Lo que descubrí fue devastador. Kiara había estado haciendo retiros no autorizados durante meses. Pequeñas cantidades que yo no notaba. $50 aquí, 100 allá. Pero sumadas, llegaban a miles de dólares mensuales. Había usado mi tarjeta para compras en tiendas de lujo, spas, restaurantes caros. Incluso había pagado las deudas de sus tarjetas de crédito personales con mi dinero. Pero lo más doloroso fue descubrir que había estado mintiendo sobre los gastos de los niños. Los uniformes escolares de $200 eran en realidad ropa de diseñador para ella. Las clases de natación de Tommy eran tratamientos de belleza. Los medicamentos especiales de Sara
Eran productos de skincare de $500. Llamé a la escuela de los niños, fingiendo que necesitaba verificar algunos pagos. Señora Martínez, me dijo la secretaria, los niños Rodríguez tienen una beca completa. Nunca hemos recibido pagos de la familia. ¿Beca completa? Yo había estado pagando la colegiatura privada durante 2 años, más de $1,000 mensuales. ¿Y las clases extracurriculares? Los niños no toman clases extracurriculares, señora. Solo están en el programa académico regular. Colgué el teléfono con las manos temblando. Cada centavo que creí que estaba invirtiendo en la educación de mis nietos había ido directo al bolsillo de Kiara. Esa tarde, Margaret vino a visitarme. Le conté lo que había descubierto. Aurora, hay algo más que debes saber, me dijo con cara seria. Ayer vi a Kiara saliendo de la oficina de un abogado en el centro. Llevaba una carpeta grande y parecía muy satisfecha. ¿Un abogado? Sí, el despacho de Henderson & Associates. Se especializan en testamentos y bienes raíces. Mi sangre se heló. ¿Estaría intentando cambiar mi testamento de alguna manera? Margaret, ¿tú conoces a alguien que trabaje ahí? Mi sobrina Linda es secretaria legal. Puedo preguntarle si sabe algo, discretamente. Al día siguiente, Margaret regresó con información que me hizo sentir físicamente enferma. Aurora, según Linda, Kiara consultó sobre los derechos de una nuera cuando el suegro o suegra es declarado mentalmente incompetente. ¿Qué? Preguntó específicamente sobre cómo obtener poder legal sobre las finanzas de una persona mayor que está perdiendo la memoria. También preguntó sobre los procedimientos para internar a alguien en un asilo sin su consentimiento. El plan era aún más siniestro de lo que había imaginado. No solo quería meterme en un asilo, sino que quería controlar completamente mis finanzas antes de hacerlo. Hay más, continuó Margaret. También preguntó sobre cómo acelerar una herencia en casos donde el beneficiario está sufriendo económicamente. Esa noche no pude dormir. Kiara no solo me veía como una fuente de dinero, sino que estaba planeando activamente destruir mi vida para obtener control total sobre mis bienes. El lunes por la mañana decidí hacer mi propia visita al abogado, pero no al mismo que había consultado Kiara. James Morrison era el abogado que había manejado los asuntos de mi esposo, un hombre honesto y directo que conocía bien mi situación financiera. Aurora, me alegra verte, aunque te ves preocupada. ¿En qué puedo ayudarte? Le conté toda la historia, cada detalle, cada mentira descubierta, cada plan que Kiara había tramado. James me escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Aurora, esto es muy serio. Lo que describes constituye abuso financiero de personas mayores. Es un delito federal. ¿Pero qué puedo hacer? Es la esposa de mi hijo. Primero, necesitamos proteger tus activos inmediatamente. Segundo, necesitas documentar todo lo que has descubierto. Y tercero, James me miró seriamente. Necesitas decidir qué tan lejos estás dispuesta a llegar para protegerte. ¿Qué quieres decir? Puedes denunciarla penalmente, puedes demandarla civilmente por el dinero robado, o puedes manejar esto de manera más estratégica. Durante las siguientes 2 horas, James me explicó mis opciones legales. Podía revocar inmediatamente todos los accesos de Kiara a mis cuentas. Podía cambiar mi testamento. Podía incluso obtener una orden de restricción. Pero James, ¿qué pasa con David? ¿Qué pasa con mis nietos? Aurora, tu hijo está siendo manipulado tanto como tú. A veces, la única forma de ayudar a alguien es mostrarle la verdad, aunque duela. Esa tarde, regresé a casa con una carpeta llena de documentos legales y un plan claro. Kiara quería jugar a ser la más inteligente, pero había subestimado gravemente a su oponente. Llamé al banco y programé una cita para el día siguiente. Era hora de cortar todas las líneas de suministro. Cuando Kiara llamó esa noche para verificar que el dinero del viaje estuviera listo, le aseguré que todo estaba perfectamente preparado. Excelente, Aurora. Mañana en la tarde paso a recoger el cheque. Por supuesto, querida. Todo estará listo. Lo que no sabía era que cuando llegara mañana, se encontraría con una Aurora completamente diferente.
Ya no era la suegra ingenua y manipulable que había conocido. Era una mujer que había descubierto la verdad y estaba lista para actuar. El martes por la mañana llegué al banco a las 9 en punto, como había programado. Durante toda la noche había repasado mentalmente cada paso que debía dar. No podía permitirme errores. «Señora Martínez», me saludó el gerente, «¿en qué podemos ayudarla hoy? Necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas». Durante los siguientes 45 minutos, ejecuté meticulosamente cada acción que James Morrison había recomendado. Primero, removí a Kiara como usuario autorizado de todas mis cuentas. Segundo, cambié todas las contraseñas y códigos de seguridad. Tercero, solicité nuevas tarjetas con números diferentes. ¿También quiere cancelar las transferencias automáticas que tiene configuradas?, preguntó el empleado. Revisar esa lista fue como recibir otra bofetada. Transferencias mensuales que yo no recordaba haber autorizado. $500 a la cuenta personal de Kiara, 300 para gastos escolares de los niños, 200 para emergencias familiares. «Cancele todas las transferencias automáticas», respondí firmemente. «¿Y el cheque de $73,000 que tenía preparado? Ese cheque queda cancelado inmediatamente». El empleado parecía confundido, pero siguió mis instrucciones sin hacer preguntas. Antes de irme, hice una última cosa. Abrí una cuenta nueva en otro banco, donde transferí la mayoría de mis ahorros. Si Kiara tenía contactos en este banco que pudieran darle información, quería asegurarme de que mis fondos estuvieran completamente protegidos. A las 11 de la mañana estaba de vuelta en casa, sintiéndome más en control de lo que había estado en años, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. A las 2 de la tarde, como había prometido, Kiara llegó a mi casa. Venía sola, sin los niños, lo cual me confirmó que esto era puramente un asunto de dinero para ella. «Aurora, ¿cómo estás?», me saludó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «Muy bien, querida. Pasa, por favor». Nos sentamos en la sala. Kiara parecía más nerviosa de lo usual, revisando constantemente su teléfono. «Bueno, ¿tienes el cheque listo? Es que necesito depositarlo hoy para que los fondos estén disponibles mañana». «Por supuesto, pero antes me gustaría hablar contigo de algo». Su sonrisa se tensó ligeramente. «Claro, ¿de qué? He estado revisando mis finanzas últimamente y me di cuenta de que he sido muy generosa con ustedes durante estos años. Oh, Aurora, tú sabes que David y yo lo apreciamos mucho. Eres la mejor suegra del mundo». $200,000 en 8 años, dije calmadamente. Kiara parpadeó. «¿Perdón? He dado a tu familia más de $200,000 en estos 8 años, sin contar los gastos menores». «Bueno, nosotros siempre hemos estado muy agradecidos, y sin embargo, nunca me han devuelto ni un centavo de los préstamos». El color comenzó a desaparecer de su rostro. «Aurora, tú sabes que hemos tenido dificultades económicas. David no gana tanto como». «Kiara», la interrumpí suavemente. Llamé a la escuela de los niños. Un silencio mortal llenó la habitación. «Los niños tienen beca completa. Nunca han pagado colegiatura». Kiara abrió la boca, pero no salió ningún sonido. También llamé al banco. Las transferencias automáticas de $1,000 mensuales que yo no autoricé. Yo puedo explicar. Y revisé tus redes sociales. Muy interesantes las fotos de tus compras. Kiara se puso de pie abruptamente. «No sé qué estás insinuando, pero...». «No estoy insinuando nada. Estoy afirmando que me has estado robando durante años». Su máscara finalmente se deslizó. La dulce nuera desapareció, reemplazada por una mujer fría y calculadora. «¿Robando? Todo lo que hice fue ayudar a administrar tus finanzas. Tú eres vieja, Aurora. Cometes errores». «¿Cómo dejar la estufa encendida y la puerta abierta?». Kiara se quedó helada. «Yo nunca». «Claro que sí. Le dijiste esas mentiras a David para hacerle creer que estoy perdiendo la memoria». Por primera vez vi miedo real en sus ojos. «No sé de qué hablas». «También sé sobre tu visita al abogado, Henderson & Associates. Preguntaste sobre cómo obtener poder legal sobre una persona mayor mentalmente incompetente». Kiara retrocedió como si la hubiera golpeado. «Estás loca.
y sobre cómo meter a alguien en un asilo sin su consentimiento. Esto es ridículo. Nunca haría algo así. En cuanto esa vieja idiota deposite los $73,000, la meto directo en un asilo. Las palabras exactas que había escuchado por teléfono. Kiara se puso pálida como un fantasma. ¿Cómo? Tu teléfono quedó conectado a la llamada con tu hermana. Escuché cada palabra. Kiara se desplomó en el sofá, toda pretensión abandonada. Durante varios minutos, ninguna de las dos habló. Finalmente, Kiara levantó la cabeza. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino algo mucho más peligroso. Furia pura. ¿Y qué vas a hacer? ¿Decirle a David? Él nunca te va a creer. Llevo meses diciéndole que estás perdiendo la memoria. Ya planté las semillas. ¿Ah, sí? Él ya está convencido de que necesitas cuidado especializado. Una palabra mía y estás en un asilo, con o sin tu consentimiento. Me levanté lentamente, caminé hacia mi escritorio y regresé con una carpeta. Esto es muy interesante, Kiara, porque tengo aquí las declaraciones bancarias que muestran todos tus retiros no autorizados, las capturas de pantalla de tus redes sociales presumiendo las compras hechas con mi dinero, y una declaración firmada de un testigo que te vio saliendo del despacho de abogados. La furia en sus ojos se transformó en pánico. También tengo esto. Saqué mi teléfono y reproduje un audio. Era su voz, clara como el cristal. En cuanto esa vieja idiota deposite los $73,000, la meto directo en un asilo. ¿Grabaste mi conversación privada? Tu conversación no era privada cuando tu teléfono quedó conectado a mi línea. Kiara se puso de pie, temblando de rabia. Dame ese cheque ahora mismo. ¿Qué cheque? El cheque de $73,000. Me lo prometiste. Ah, ese cheque. Me temo que ha sido cancelado. ¿Qué? Esta mañana removí tu acceso a todas mis cuentas bancarias. También cancelé todas las transferencias automáticas que habías configurado sin mi autorización. Kiara me miró como si fuera un animal salvaje. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Es mi dinero. David se va a enterar de esto. Por favor, dile. De hecho, espero que lo hagas. Él va a cortar toda relación contigo. Kiara, ¿realmente crees que David va a ponerse de tu lado cuando vea las evidencias de lo que has estado haciendo? Por primera vez, la duda cruzó por su rostro. Porque tengo la intención de mostrarle todo. Las compras ostentosas, pagadas con mi dinero mientras le mentías sobre problemas financieros. Los retiros no autorizados. Las mentiras sobre mis problemas de memoria. Los planes para meterme en un asilo. Kiara agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado, Aurora. No, definitivamente no ha terminado. Se dio vuelta en la puerta. Te vas a arrepentir de esto. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en darme cuenta. Después de que se fue, me senté en mi sofá, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión. Había mostrado mis cartas, pero ahora Kiara sabía exactamente qué tenía contra ella. Era solo cuestión de tiempo antes de que contraatacara, pero esta vez yo estaba preparada. Mi teléfono sonó. Era David. ¿Mamá? ¿Qué diablos está pasando? Kiara llegó a casa llorando histéricamente. Hijo, creo que necesitamos hablar. David llegó a mi casa una hora después y por primera vez en años venía solo. Su rostro mostraba una mezcla de confusión, enojo y preocupación que me partió el corazón. Era mi hijo, y a pesar de todo, lo amaba profundamente. Mamá, Kiara dice que la acusaste de robar dinero. Dice que le gritaste y la amenazaste. ¿Qué está pasando? David se veía agotado. Tenía ojeras profundas y había perdido peso desde la última vez que lo había visto realmente, sin la presencia dominante de Kiara dirigiendo cada conversación. Siéntate, hijo. Necesitamos tener una conversación muy larga. Mamá, antes de que digas nada, necesito que sepas que Kiara está muy preocupada por ti. Ella piensa que estás desarrollando paranoia, que tal vez... ¿Que estoy loca? David bajó la mirada. Ella dice que has estado actuando muy extraño últimamente, que inventas cosas que no pasaron. Le tendí la carpeta que había preparado con James Morrison. David,
Antes de que sigas defendiéndola, quiero que veas esto. Durante los siguientes 30 minutos, revisamos juntos cada documento, cada evidencia. Vi cómo el rostro de mi hijo cambiaba gradualmente de escepticismo a shock, luego a horror. «Esto no puede ser real», murmuró mientras revisaba las capturas de pantalla de las redes sociales de Kiara. «Estos bolsos, este collar, yo nunca he visto estas cosas, porque las esconde de ti, David, al igual que esconde los gastos». Le mostré los estados de cuenta bancarios, marcando cada retiro no autorizado. «Mira las fechas. Cada vez que me pedía dinero para una emergencia, inmediatamente después había gastos en tiendas de lujo». David se quedó callado por largo tiempo, pasando las páginas una y otra vez, como si esperara que los números cambiaran. «La colegiatura de los niños», susurró finalmente. «Siempre me decía que tú la pagabas porque querías ayudar con su educación». «Los niños tienen beca completa, David. Llamé a la escuela para verificar». «Pero entonces, ¿dónde?». Su voz se quebró cuando entendió las implicaciones. Reproduje el audio de la conversación telefónica. David escuchó en silencio total, su rostro palideciendo progresivamente. «Esa vieja idiota», repitió cuando terminó el audio. «Así es como habla de ti. Y sobre ti también, hijo. Dice que eres un idiota manipulable». David se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana. «Dios mío, mamá, ¿cuánto tiempo lleva esto pasando?». «8 años, David, desde que se casaron. Y tú nunca. ¿Por qué nunca me dijiste nada?». Esa pregunta me dolió más que cualquier insulto de Kiara. «Porque eres mi hijo y quiero que seas feliz. Pensé que si la amabas, eventualmente ella aprendería a amar a nuestra familia realmente». David se dio vuelta y vi lágrimas en sus ojos. «Mamá, yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme». «Te creo, hijo». Ella siempre me decía que estábamos pasando por dificultades económicas, que tú nos ayudabas porque querías hacerlo. Nunca mencionó cantidades específicas. ¿Y sobre mi supuesta pérdida de memoria? David se sentó pesadamente. «Eso comenzó hace unos meses, pequeñas cosas al principio. Ella decía que habías repetido la misma historia varias veces, que habías olvidado conversaciones. Luego fueron las cosas de la estufa y la puerta». «David, yo nunca he olvidado apagar la estufa. Lo sé ahora. Dios, ¿cómo pude ser tan ciego?». En ese momento, mi teléfono sonó. Era Kiara. «No contestes», dijo David inmediatamente. Pero yo contesté y puse el altavoz. «Aurora, ¿ya le dijiste a David tus mentiras sobre mí?». La voz de Kiara era venenosa, completamente diferente al tono dulce que siempre usaba conmigo. David se puso rígido al escuchar a su esposa. «Kiara», dije calmadamente, «David está aquí conmigo. Estás en altavoz». Un silencio tenso. Luego Kiara cambió inmediatamente su tono. «David, gracias a Dios que estás ahí. Tu madre me acusó de cosas terribles. Creo que realmente está perdiendo la memoria». «Kiara», David habló con una voz que no reconocí, fría y controlada. «Acabo de ver todos los documentos». Otro silencio. «¿Qué documentos?». «David, no sé de qué está hablando tu madre, pero…». «Los estados de cuenta bancarios, las capturas de pantalla de tus redes sociales, la grabación de tu conversación con Melissa». El silencio que siguió fue ensordecedor. «David, yo puedo explicar. ¿Puedes explicar por qué llevas ropa de $10,000 mientras me dices que no tenemos dinero para arreglar nuestro auto? Eso es, fueron regalos. ¿Puedes explicar por qué retiraste miles de dólares de las cuentas de mi madre sin autorización? David, tú sabes que ella me dijo que podía. ¿Puedes explicar por qué planeabas meterla en un asilo y llamarla vieja idiota?». Esta vez, Kiara no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado completamente. Ya no había pretensión de dulzura. «David, si quieres creerle a tu madre paranoica sobre tu propia esposa, es tu decisión. Pero piensa en lo que estás haciendo. Piensa en tus hijos». «Exactamente en ellos estoy pensando», respondió David.
Estoy pensando en qué tipo de madre tienen realmente. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando, Kiara. Te estoy diciendo que cuando llegue a casa, vamos a tener una conversación muy seria sobre nuestro matrimonio. David, espera. Él colgó el teléfono. David se quedó sentado con la cabeza entre las manos. ¿Cómo pude vivir con alguien durante 8 años sin conocerla realmente? Porque ella es muy buena manipulando, hijo. Y porque tú eres una buena persona que confía en la gente. Mamá, sobre las cosas que te dijo, sobre el asilo. David, no necesitas disculparte por las acciones de ella. Sí, sí necesito, porque yo le creí. Realmente pensé que estabas desarrollando problemas de memoria. Incluso llegué a investigar lugares de cuidado especializado. Esas palabras me dolieron, pero entendí. Ella es muy convincente. ¿Qué voy a hacer ahora? David se veía perdido, como un niño pequeño. Vas a proteger a tus hijos y vas a tomar decisiones basadas en la verdad, no en las mentiras. David se quedó conmigo hasta tarde esa noche. Hablamos de cosas que no habíamos discutido en años. Me contó sobre la presión constante que sentía, cómo Kiara siempre tenía alguna crisis que requería su atención inmediata, cómo había dejado de ver a sus amigos porque ella siempre encontraba alguna razón para evitarlo. Ni siquiera me di cuenta de lo aislado que me había vuelto, admitió. Hace meses que no hablo con nadie más que contigo, con ella y con compañeros de trabajo. Eso es típico de los manipuladores, le expliqué. Te aíslan gradualmente hasta que ellos se vuelven tu única realidad. Cuando David finalmente se fue a casa, ambos sabíamos que la confrontación real apenas comenzaba. 2 horas después, mi teléfono explotó con mensajes de texto de Kiara. Esto es tu culpa, vieja bruja. Destruiste mi matrimonio. Nunca voy a perdonarte esto. David me está pidiendo el divorcio por tu culpa. Ese último mensaje me hizo sonreír. David había encontrado el valor para hacer lo correcto. Pero el siguiente mensaje borró mi sonrisa. Si piensas que esto termina aquí, estás muy equivocada. Te voy a quitar a esos nietos que tanto amas. Nunca los volverás a ver. Supe entonces que la guerra apenas comenzaba. Pero por primera vez en 8 años ya no estaba peleando sola. 6 meses después, me encontraba sentada en el jardín de mi nueva casa, viendo a Tommy y Sarah correr entre los árboles frutales que había plantado especialmente para ellos. David había comprado la casa de al lado y ahora los niños podían visitarme todos los días sin las restricciones que Kiara solía imponer. El divorcio había sido más rápido de lo que cualquiera esperaba. Cuando los abogados de David presentaron todas las evidencias del fraude financiero, Kiara no tuvo más opción que aceptar un acuerdo que le daba muy poco. Sus propios abogados le aconsejaron no ir a juicio porque las pruebas en su contra eran abrumadoras. Lo que Kiara no había calculado era que su estilo de vida ostentoso había estado financiado completamente por dinero robado. Cuando se cortó esa fuente de ingresos, su mundo de lujo se desplomó como un castillo de naipes. James Morrison me había explicado que técnicamente podríamos haberla demandado penalmente, pero David me pidió que no lo hiciera por el bien de los niños. Yo accedí, con una condición. Kiara tenía que devolver cada centavo que había robado. La investigación financiera reveló que la cantidad real era mucho mayor de lo que yo había calculado inicialmente. Durante 8 años, Kiara había robado más de $300,000 entre retiros no autorizados, compras fraudulentas y transferencias secretas. Sin embargo, recuperar el dinero resultó ser justicia suficiente. Kiara se había visto obligada a vender todas sus posesiones de lujo. Los bolsos de diseñador, las joyas caras, la ropa exclusiva, todo tuvo que irse para pagar la deuda. Incluso había tenido que vender su auto deportivo y mudarse a un apartamento pequeño en el lado menos elegante de la ciudad. Pero la verdadera justicia vino de una fuente inesperada. 2 semanas después de que se firmara el divorcio, Margaret me visitó con noticias interesantes. Aurora, ¿te acuerdas de Melissa, la hermana de Kiara? ¿La que estaba en la llamada telefónica? Exactamente. Bueno, resulta que Kiara le había pedido prestados $20,000 hace 3 meses, prometiéndole que te los sacaría para su viaje familiar. ¿Y?
Melissa quiere su dinero de vuelta, pero Kiara no tiene cómo pagárselo. Aparentemente, Kiara había estado estafando no solo a nuestra familia, sino también a su propia hermana y a varios amigos. Cuando su fuente principal de ingresos, Joe, se secó, toda su red de mentiras financieras comenzó a colapsar. «Hay más», continuó Margaret con una sonrisa maliciosa. Linda, mi sobrina del despacho de abogados, me contó que Kiara intentó demandar por pensión alimenticia, alegando que se había acostumbrado a cierto estilo de vida durante el matrimonio. ¿Y qué pasó? El juez revisó las finanzas y descubrió que ese estilo de vida había sido financiado por dinero robado de su suegra. La echó de la corte. La ironía era perfecta. Kiara había pasado años construyendo una imagen de lujo y sofisticación, pero todo había sido una mentira construida sobre mi dinero. Cuando la verdad salió a la luz, no solo perdió acceso a mi fortuna, sino que toda su vida fabricada se desmoronó. David había cambiado completamente desde la revelación. El hombre estresado y agotado que había estado viviendo bajo la manipulación de Kiara había sido reemplazado por alguien más tranquilo y confiado. «Mamá», me dijo una tarde mientras los niños jugaban, «quiero disculparme oficialmente, no solo por no ver lo que Kiara estaba haciendo, sino por dudar de ti». «David, ya hablamos de esto». «No, déjame terminar. Pasé años pensando que eras sobreprotectora, que te entrometías demasiado en nuestro matrimonio. Pero ahora me doy cuenta de que tus intromisiones eran intentos de protegerme. Era cierto. Durante años había hecho comentarios sutiles sobre los gastos excesivos de Kiara, sobre sus demandas constantes de dinero, sobre cómo cambiaba cuando creía que nadie la estaba observando. David siempre había interpretado mis preocupaciones como interferencia. «Lo importante es que ahora sabemos la verdad», le dije, «y que los niños están seguros», añadió. Esa había sido mi mayor preocupación. Durante el proceso de divorcio, Kiara había amenazado con llevarme a los nietos lejos, como venganza por destruir su vida. Pero cuando los abogados revisaron su situación financiera y encontraron evidencia de su comportamiento fraudulento, el juez otorgó la custodia principal a David. Kiara tenía visitas supervisadas los fines de semana, pero incluso eso se había vuelto problemático cuando comenzó a usar esos momentos para intentar manipular a los niños contra David y contra mí. Tommy, con la honestidad brutal de los niños de 7 años, me había contado: «Abuela, mamá Kiara dice cosas feas sobre ti cuando papá no está. Dice que eres mala y que le robaste su dinero». Fue David quien finalmente puso límites estrictos a esas visitas, insistiendo en que un supervisor social estuviera presente para asegurar que Kiara no siguiera dañando psicológicamente a los niños. 3 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. «¿Aurora? Soy Melissa, la hermana de Kiara». Me quedé en silencio, esperando. «Escucha, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito disculparme. Cuando escuché esa conversación telefónica contigo hace meses, debí haber colgado inmediatamente. Debí haberle dicho a Kiara que lo que estaba haciendo estaba mal». «¿Por qué no lo hiciste?», un largo suspiro. «Porque Kiara siempre ha sido así, desde niñas. Mentía, manipulaba, tomaba cosas que no eran suyas. Nuestros padres siempre la excusaban diciendo que era inteligente y ambiciosa. Yo me acostumbré a mirar hacia otro lado. ¿Y ahora? Ahora me debe $20,000 que no puede pagar y finalmente veo el patrón. No eres la primera persona mayor que ha estafado. Hizo lo mismo con nuestra abuela antes de que muriera». Esa revelación me golpeó como un rayo. Kiara había practicado estas tácticas antes. ¿Tu abuela? Le sacó más de $50,000 en sus últimos años, prometiéndole que los usaría para pagar tratamientos médicos para los niños. Por supuesto, era mentira. Los niños estaban perfectamente sanos. Después de esa llamada, entendí que mi experiencia no había sido única. Kiara era una depredadora sistemática que se especializaba en explotar la generosidad de personas mayores que amaban a sus familias. Pero también me di cuenta de que había logrado algo que las víctimas anteriores de Kiara no pudieron. Había parado el patrón. Había protegido no solo mi dinero,
sino a mis nietos de una madre que los vería como herramientas de manipulación a medida que crecieran. Un año después de la confrontación inicial, mi vida había encontrado un equilibrio hermoso. Los niños venían a almorzar conmigo todos los días después de la escuela. David había vuelto a conectar con viejos amigos y había hasta comenzado a salir con una mujer maravillosa llamada Lisa, una maestra de escuela que trataba a Tommy y Sarah como si fueran suyos. Kiara había desaparecido de nuestras vidas casi completamente. Había perdido su trabajo cuando sus empleadores descubrieron que había estado usando tiempo de trabajo para manejar sus esquemas financieros personales. Sin dinero para mantener su apartamento, se había mudado de vuelta con sus padres en otro estado. Las visitas con los niños se habían vuelto tan esporádicas que Tommy había comenzado a preguntar por qué su otra mamá ya no venía a verlos. Porque a veces los adultos toman decisiones que los alejan de las personas que aman, le había explicado David con una sabiduría dolorosa. Una tarde de domingo, mientras preparaba galletas con Sarah y enseñaba a Tommy a plantar tomates en el jardín, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Durante años, había creído que ser una buena suegra significaba dar sin límites, aceptar sin cuestionar, perdonar sin condiciones. Había confundido el amor con la complicidad, la generosidad con la ingenuidad. Kiara me había enseñado una lección valiosa, que a veces la mayor bondad que puedes hacer por alguien es negarle la oportunidad de seguir lastimándote. Que establecer límites no es crueldad, sino sabiduría. Mis nietos ahora crecían en un ambiente libre de la toxicidad de su madre. David había recuperado su confianza y su independencia. Y yo había aprendido que mi valor no se medía por cuánto dinero podía dar, sino por cuánto amor genuino podía ofrecer. Esa noche, mientras los niños se quedaban a dormir en mi casa como hacían todos los viernes, los escuché riéndose en su habitación, planeando qué haríamos el día siguiente. No había venganza en mi corazón, ni amargura, solo una profunda satisfacción de saber que había protegido lo que realmente importaba, el amor verdadero de mi familia. Kiara había perdido mucho más que dinero. Había perdido la oportunidad de ser parte de algo genuino, algo que ninguna cantidad de lujo podría haber comprado. Y por primera vez en 8 años, dormí en paz completa.